Buen día, hola, ¿cómo están? Esta semana, en estos días, le voy a subir al aula virtual algunos ejercicios para resolver. La mayoría es el cálculo del volumen de un rollo, ¿sí? Del tronco de un árbol que se cortó. Lo que les voy a pedir es que lo calculen no con la fórmula que utilizaron algunos, que es la del cono truncado, sino que utilicen la fórmula del cilindro, del volumen, para calcular el volumen de un cilindro. Esa fórmula del volumen de un cilindro es igual a la superficie o el área, ¿sí?, que tiene en la base por el área que tiene en la punta. Estamos hablando de un cilindro, en este caso el ejercicio es de un tronco, es un rollo donde el área de la base es distinta al área o la superficie de la punta, del extremo del rollo. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta superficie que ustedes van a utilizar, la van a utilizar con el radio promedio, ¿sí? O con el diámetro promedio para poder calcular la superficie o el área de la cara, ¿sí?, o el extremo, utilizando la fórmula que es la misma, utilizando el diámetro en lugar del radio. A ver, ustedes van a pensar, bueno, pero si yo tengo en el tronco un dato de una cara más grande y el otro dato, o el mismo dato, el radio, por ejemplo, del extremo, un valor más chico, no es un cilindro. Por eso, ustedes lo que tienen que hacer es calcular los promedios. Entonces, vamos a un ejemplo, ¿sí? Supongamos que yo le pido un ejercicio, calculen el volumen, ¿sí?, de un cilindro que tiene un radio de 40 centímetros, un radio 1, y un radio 2 de, no sé, 100 centímetros. Entonces, ¿qué van a hacer? Voy a ocupar ¿qué radio? ¿Este o este? En esta fórmula para sacar la superficie y después poder multiplicarlo por el largo para obtener el volumen del cilindro. No quiero que utilicen ni este ni este. Yo quiero que utilicen un radio. Con la rayita arriba vamos a simbolizar un radio promedio. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Voy a sumar 40 más 100 dividido 2, me da que el radio promedio en este ejemplo es 70 centímetros. ¿Está? ¿Se entiende? Ya no utilizo más este ni este. Este valor es el que yo voy a poner en la fórmula del cálculo del área, en este caso, o la superficie, del nuevo cilindro que surgió de promediar los dos radios de ese rollo que tenía una base más grande, seguramente, posiblemente, y un extremo con dimensiones más pequeñas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente transformamos ese cono truncado en un cilindro, que el único radio que va a tener ese cilindro es el radio promedio, que saqué con los datos que yo le di. ¿Está? Eso va a ser los ejercicios que tienen que hacer la mayoría. Miren, yo también podía haber hecho que acá, en este ejercicio, yo le daba, no sé, un diámetro de 80 centímetros y un radio de 100 centímetros. Entonces, yo me doy cuenta que si yo tengo un diámetro de 80 centímetros, su radio es 40 centímetros. Esto que está acá me genera un radio de 40 centímetros. ¿Está? Entonces, en ese caso, yo tengo que transformar el diámetro en radio para tener los dos diámetros y poder promediar. Yo siempre digo a los alumnos que ustedes lo que tienen que lograr para poder promediar es lograr la parejita. ¿Qué es la parejita? Es que tenga el radio de la cara 1 con el radio de la cara 2 y poder sacar el radio promedio. Obtener el diámetro 1 y el diámetro 2 para tener la parejita de diámetros y sacar el diámetro promedio. También le puedo dar la circunferencia. Supongamos que yo le doy la circunferencia de la cara 1 y la circunferencia de la cara 2. Yo la circunferencia no me sirve para poder calcular la superficie de las caras, ¿sí? Pero lo que puedo hacer es sacar una circunferencia promedio. Cuando yo saco la circunferencia promedio, yo sé,
por una de las fórmulas que le di en uno de los videos, que la circunferencia es igual a pi por el diámetro. Por lo tanto, el diámetro va a ser igual a la circunferencia sobre pi. Es decir, que si yo obtengo la circunferencia promedio y lo divido por pi, obtengo el diámetro promedio. ¿Estamos? Con el diámetro promedio puedo obtener el radio promedio. Y ya sí puedo utilizarlo, el radio o el diámetro, en cualquiera de las fórmulas. ¿Estamos? En eso van a consistir los ejercicios. Cálculos del volumen de un cilindro, cuando yo les voy a dar los datos, no de un cilindro, sino de un cono truncado, donde va a tener un dato de la cara 1 y otro dato de la cara 2. Ustedes lo que tienen que hacer es promediar para poder calcular la superficie o la cara promedio, y con esa superficie o cara promedio poder calcular el volumen del cilindro. ¿Estamos bien? Bueno, dejamos de lado esto y quiero explicarle algo. Vamos a ver algo nuevo. O no algo nuevo, sino algo nuevo en lo que yo lo estoy grabando en los videos, pero algo que ustedes también ya vieron. En Argentina y en muchos países tenemos el sistema métrico como sistema oficial, pero no por eso dejamos de utilizar, porque lo usaron nuestros abuelos, nuestros padres, y porque muchas veces en Argentina tuvo mucha presencia empresas inglesas, justamente unidades que se utilizan en Inglaterra y en Estados Unidos. Vamos a recordarlas como para que después vean por qué vamos a recordar esto. Una de las unidades más utilizadas es la pulgada y equivalen a 2,54 centímetros. Así que una pulgada es el equivalente a 2,54 centímetros. Algo chiquitito. La otra unidad que solemos utilizar es un pie. También una unidad, digámosle, inglesa, que es el equivalente a 30,48 centímetros. Pulgada, muchas veces cuando usamos llaves para, no sé, desarmar algo, ¿sí? Muchas veces, no sé, una llave de medio, una llave de 3 octavos, 3 cuartos, no sé, son unidades, ¿sí? Aunque por ahí no sé si lo sabemos, ya estamos acostumbrados a denominarlo así, pero son media pulgada, 3 cuartos de pulgada. Cuando hablamos de un televisor de 29 pulgadas, justamente estamos hablando de 29 veces 2,54. ¿Por qué traigo esto? ¿Por qué recuerdo esto? Porque nosotros tenemos una unidad relacionada con el ambiente de la madera, que se denomina pie tablar. La mayoría de ustedes seguramente nunca habrán escuchado hablar de un pie tablar. Y el pie tablar es un cuerpo, un volumen, que tiene estas dimensiones. Acuérdense bien de esto, ¿sí? Es un cuadrado, ¿sí? Que tiene, yo simbolizo a un pie con una rayita arriba y una pulgada con 2 rayitas ahí arriba. ¿Está bien? Entonces, un pie tablar es un cuerpo que tiene una cara, ¿sí? De un pie por un pie, o sea, 30,48 centímetros, ¿sí? Por un pie por un pie por un pie. Pero no es una superficie, dijimos que era un cuerpo, tiene un volumen, por lo tanto tiene un espesor. Y el espesor es esto. ¿Sí? El espesor es una pulgada, o sea, 2,54 centímetros. ¿Está? Entonces, un pie tablar es esta figura, es este cuerpo que tiene un volumen, ¿sí? Y las dimensiones es un pie por un pie, es una cara de un pie, por un espesor
de 1 pulgada. Yo cuando estamos en el aula explicando lo que hago es tomar como si fuese un libro, traigo un libro. Digamos que esto es un pie. Si esto fuese un cuadrado, es decir, si tuviese un pie por un pie, o sea, 30,48 por 30,48 y un espesor de 1 pulgada, esto equivale a un pie tablar. ¿Está bien? ¿Se entiende? Vamos a ponerlo así, la historia de las cosas. ¿Está? Un pie tablar. ¿Por qué le señalo esto? Porque vamos a trabajar con esto. Un pie tablar es una unidad que se utiliza mucho cuando estamos hablando de madera cerrada. Supongamos que yo voy a comprar una tabla. Entonces la persona, el maderero que está vendiendo la tabla, ¿cómo hace para determinar el precio? Lo que hace es calcular cuántos pies tablares hay en esa tabla y multiplicarlo por el precio de cada pie tablar. Después vamos a ver en el próximo video, si no va a ser muy largo cómo calculamos los pies tablares en una tabla, en un tirante, lo que sea. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con un guardaparque? Bueno, muchas veces, muchos guardaparques han estado trabajando en inspecciones y en algunos casos tienen que calcular el volumen, ¿sí?, de madera. También puede pasar que el volumen o por ahí a lo mejor el guardaparque tiene que ayudarle a alguien con el cálculo de tabla que tiene que comprar, cuánto le puede salir. Bueno, y para eso en muchos casos es necesario sí o sí poder calcular el volumen de una tabla, de un tirante o de un montón de madera cerrada, ¿sí?, para comprobar si la documentación que está con la madera es correcta con la relación que hay en el volumen que él calculó. Igual que si estás inspeccionando, supongamos, no sé, un camión que transporta rollos, el camión debería ir acompañando la madera con una documentación que dice qué volumen lleva de madera. Entonces es necesario que la persona que está haciendo la inspección, el guardaparque en algunos casos, pueda saber cómo calcular el volumen de rollos de madera, ¿sí?, y ver si la documentación que acompaña el rollo a la madera que está transportando es realmente la correcta y no transporta 10 metros cúbicos, por decir un número, y en el papel dice que lleva 2. Bueno, cortamos acá porque si no se va a hacer muy largo y en el próximo seguimos con esto.